Muy buenos días, mis niños. Bienvenidos a una clase más de matemáticas, donde nos vamos a divertir con los números. El día de hoy vamos a ver este tema muy interesante, que es descomponer un número en sus factores primos. ¿Qué son números primos? Solo tienen dos divisores, dice. Vamos a ver cuál es la regla. Solo tienen dos divisores. Es decir, que se pueden dividir para sí mismo y para el número 1. Observamos, ¿sí? El número 1 solo se puede dividir para 1, entonces no cumple esta regla. El número 2 es un número primo. ¿Por qué? Porque cumple esta regla que nos dice, ¿sí?, que 2 dividido para 1 es a 2 y 2 dividido para 2 es a 1. Ya no tiene más números por quién dividir, para quién dividir. El 3 también es considerado un número primo. ¿Por qué? Porque el 3 solo puede dividirse para sí mismo, 3 para 3, sí, que es a 1, y el 3 se puede dividir solo 3 para 1. El 4 no es considerado un número primo. ¿Por qué? Porque el 4 podemos dividir 4 para 1, 4 para 2 y 4 para 4. Ya no cumple esta condición. El 5 es considerado un número primo. ¿Por qué? Porque solo tiene para esta condición 5 para 1 a 5 y 5 para 5 a 1. El 6 no es un número primo, porque el 6 lo podemos dividir 6 para 1, 6 para 2, 6 para 3, entonces ya no cumple esta condición. Y así es como ustedes pueden hallar los números primos. No se olviden que para hallar un número primo tiene que cumplir esta condición que dice que se divide para sí mismo y para el número 1. Ahora vamos a ver el tema de descomponer en sus factores primos. Vamos a descomponer el 24. ¿Sí? Observamos el 24. Para descomponer un número en sus factores primos trazamos dos líneas, una horizontal y una vertical. Como es terminado es 24 en un número par, hay la mitad. Mitad de 24, 12, correcto. Mitad de 12, 6. Como es un número par, todavía tenemos mitad. Mitad de 6, 3, no hay mitad de 3 porque es un número impar. Entonces aquí sacamos la tercera, correcto. La tercera de 3, 1. Como ustedes pueden observar, al multiplicar estos de aquí, sus factores primos, sí, nos da el 24. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. Tenemos otro número, otro ejemplo para que se queden sin dudas de cómo descomponer un número. De igual manera trazamos dos líneas, una vertical y una horizontal. Como termina en un número 0, ¿sí?, también existe la mitad. A ver, mis niños, mitad de 100, correcto, la mitad de 100 es 50. Mitad de 50, 25. ¿Habrá mitad de 25? No, porque no termina en un número par. Tercera de 25, tampoco hay. Entonces vamos al siguiente número primo que sigue, que es el 5. Quinta de 25, 5. Quinta de 5, 1. Y ya tenemos aquí los factores primos de 100, que al multiplicar estos números, el resultado es 100. 2 por 2, 4, 4 por 5, 20, 20 por 5, 100. Otro tema muy interesante, que es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el número más pequeño de los múltiplos comunes, ¿sí? Entonces, vamos a hallar el mínimo común múltiplo de 2 y 3. En la clase anterior ya vimos lo que es los múltiplos, ¿cierto? Entonces, los múltiplos de 2 es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Ahora hallamos los múltiplos de 3. Los múltiplos de 3 son 3, 6, 9, 12, 15 y 18. Entonces vamos a observar los múltiples comunes.
tenemos el 6, el 12, el 18. Pero ¿qué tomamos en cuenta aquí? ¿Sí? ¿Qué tomamos en cuenta? Nosotros tomamos en cuenta, sí, como dice la regla, el mínimo común múltiplo es el número más pequeño de los múltiplos. ¿Cuál es el número más pequeño? ¿El 6, el 12 o el 18? Correcto, el más pequeño es el número 6. ¿En cuánto? Por lo que el mínimo común múltiplo de 2 y 3 es el número 6, correcto. Ahora vamos a ver un ejercicio muy interesante, ¿no es cierto? Donde vamos a utilizar el mínimo común múltiplo. Pero como ya los números son grandecitos, nosotros vamos a optar por descomponer estos números en sus factores primos. Empezamos a descomponer el 20, pero vamos a leer qué nos dice el ejercicio. Alan y Kevin son amigos que viven en la misma ciudad de la costa. Sus abuelos son de la Amazonía y los visitan algunas veces al año. Alan los visita cada 20 días y Kevin cada 38 días. ¿Cuándo coincidirán en sus visitas? Bueno, aquí vamos a aplicar nosotros el mínimo común múltiplo. Y entonces empezamos con el primer paso, que es descomponer, ¿no es cierto? Empezamos por aquí. El 20 lo vamos a descomponer. Ya ustedes saben que hay que trazar una línea vertical y una línea horizontal. Entonces, como termina en un número 0, sacamos la mitad. Mitad de 20, 10, correcto. Sí hay mitad de 10. La mitad de 10 es 5. La quinta de 5 es 1. Muy bien. Ahora voy a hallar y a descomponer en sus factores primos el número 38. El 38, de igual manera, trazamos dos líneas, una horizontal y una vertical. Como termina en 8, ¿sí? 38 termina en un número par, hay la mitad. Mitad de 38, 19. ¿Habrá mitad de 19? No la hay. ¿Habrá tercera de 19? No hay. Quinta, tampoco. Entonces, como no hay ni mitad, ni tercera, ni quinta, ni séptima, sacamos la 19ava. La 19ava de 19 es 1, correcto. Entonces, observo aquí, ¿sí? Ahora, para hallar el mínimo común múltiplo de estos factores, observo. ¿Cuántos 2 tenemos aquí? Muy bien, si lo hacemos en potencia, diríamos que es 2 al cuadrado, correcto. Entonces, el 20 es igual a 2 al cuadrado por 5. El 38 es igual a 2 por 19. Para nosotros hallar el mínimo común múltiplo de estas dos cantidades, dice que tenemos que tomar en cuenta la siguiente regla. La siguiente regla nos dice, ¿sí?, que debemos tomar en cuenta los comunes de mayor exponente. ¿Cuál es el mayor exponente? Correcto, el 2 al cuadrado. Pero también tenemos que tomar en cuenta los no comunes, que es el 5 y el 19. Entonces, para hallar el mínimo común múltiplo, tomamos en cuenta el de mayor exponente, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. 20 por 19 nos da 380. Es decir, que los dos amigos se volverán a ver dentro de 380 días. Tenemos aquí otro tema muy importante, que es el máximo común divisor. El máximo común divisor es el mayor número que los divide sin dejar resto. Es decir, que tenemos divisiones exactas. Para hallar el máximo común divisor de 12 y 16, como lo vimos en la clase anterior, ya vimos cómo hallar los divisores. Entonces tenemos aquí divisor de 12, 1, 2, 3, 4, 6 y 2. Hallamos los divisores del 16. 1, 2, 4, 8 y 16.
Aquí dice, el máximo común divisor es el mayor número que los divide sin dejar resto. Entonces observamos, ¿no? Son comunes. Igualitos el 1, el 2 y el 4. ¿Qué nos dice la regla? Es el mayor número que los divide sin dejar resto. Entonces, el mayor es el 4, ¿sí? Y aquí tenemos el máximo común divisor de 12 y 16 es 4. Vamos a observar el siguiente ejemplo. Dice, Andrés se dedica a coser ropa. Tiene que colocar un elástico en varios pantalones. Para esto tiene 2 trozos de elástico. El primero de 120 metros y el otro de 96 metros. Como los pantalones son de la misma talla, debe cortar trozos iguales, del mismo tamaño, pero los más largos posibles. ¿Cuántos trozos de elástico obtendrá? ¿Qué nos pide aquí? Vamos a dividir, ¿sí? Vamos a dividir el elástico en partes iguales. Entonces aquí ya no vamos a utilizar el mínimo común, sino aquí el máximo común divisor. ¿De qué números? Vamos a observar aquí, exacto. Tenemos el 120 y el 96. Y tenemos aquí el 120. De igual manera los vamos a descomponer en sus factores primos. Como termina en un número par, en el 0, ¿sí? Vamos a cambiar con el puntero. Como termina en el número 0, existe la mitad, ¿cierto? Pero no nos olvidemos que debemos trazar una línea horizontal y una línea vertical. Hallamos mitad de 120, 60. Mitad de 60, 30. Mitad de 30, 15. No hay mitad de 15. Sacamos la tercera. De 15, 5. Quinta de 5, 1. Ahora hallamos la mitad. Muy bien, trazamos las líneas. No olvidarnos, niños. Mitad de 30, 96, 48. Mitad de 48, 24. Mitad de 24, 12. Mitad de 12, 6. Mitad de 6, 3. Tercera de 3, 1. De igual manera, ubicamos el 120. Tenemos, ¿cuántos 2 tenemos? Muy bien, tenemos 3, 2. Entonces nosotros decimos que el 120 es igual a 2 al cubo. 120 es igual a 2 al cubo por 3 y por 5. El 96, ¿cuántos 2 tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Esto es igual a 2 a la quinta por 3. ¿Ya? También tenemos aquí una condición que debemos cumplir. Para hallar el máximo común divisor, solo se toman en cuenta los comunes de menor exponente. ¿Qué son comunes? Son aquellos que se parecen, dice, son iguales. Miren, observamos aquí los comunes, el 2. También tenemos común, que es el 3. Ya, muy bien. Si observamos el de menor exponente, aquí sería, ¿cuál escogerías? ¿El 2 al cubo o el 2 a la quinta? Correcto, el de menor exponente es 2 al cubo. Y 2 al cubo, 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y el otro que es común, 3. Entonces vamos a dividir los elásticos. 8 por 3, 24. ¿Sí? Entonces la respuesta es 24. Pero como un elástico mide 120, este 120 divido para 24 y me sale 5. ¿Sí? Y el 96 divido para 24 y me sale 4. ¿Cuántos trozos de elástico obtendrá? Sumamos 5 más 4, 9 elásticos hemos obtenido de este ejercicio.
Recuerda, entre más practicas, más aprendes. Hasta la próxima.